Corax, Señor de las Sombras, por Guy Haley. Capítulo 4. La Cofradía Carinae. Desde el puente del Salvador en la Sombra, Corax escuchaba a escondidas las negociaciones en curso entre la Cofradía Carinae y la 27ª Flota Expedicionaria. Las naves de la flota de Corax estaban ocultas a la vista. El escudo reflejo era una adaptación de la tecnología del escudo del vacío imperial, utilizada únicamente por la Guardia del Cuervo. Los escudos reflejo invertían el campo de vacío, es decir, presentaban la superficie de desplazamiento de la nave, y, así, todas las energías emitidas por una nave se desviaban hacia la disformidad, al reflejarse en los escudos, haciéndolas virtualmente invisibles a cualquier forma desconocida de detección. Una nave con escudo de reflejo aparecería como una ligera anomalía en el augur, y, para evitar concentraciones sospechosas de las mismas, Corax hizo que sus fuerzas se dispersaran por el borde de las descargas solares de Carinae. El avance del Sol a través del vacío y su viento solar chocaba contra las partículas energéticas que provenían fuera del sistema. La Guardia del Cuervo se escondía en los remolinos de radiación que formaban el límite de esas descargas. Carinae era una desmesurada gigante roja. Antiguas circunstancias dictaron que ardiera sola en las inmensidades estelares, sin haber dado a luz ninguna familia de mundos. No había ninguna nube de polvo que la acompañara, ni ninguna bandada de cometas que se agolpara en los límites de su influencia. Era un ente solitario, un estéril y viuda estrella cuyo calor no habría calentado a ningún niño, si no fuera por la humanidad. Un millar de pequeñas lunas artificiales rodeaban Carinae, en un complejo entrelazado de rutas orbitales. Cada una de ellas era una gran ciudad que albergaba decenas de miles de seres humanos. No había nada de valor intrínseco dentro del sistema en sí, pero como Carinae se encontraba en un canal de disformidad que conducía a las profundidades del rico cúmulo de Argilus, los historiadores teorizaron que el sistema se había establecido como un punto de paso de la colonización en algún pasado lejano. El cómo había traído los miles de millones de toneladas de materiales para construir las 1000 lunas hasta este lugar era un misterio, pero las artes de los antiguos habían sido amplias y poderosas, y, gracias a su voluntad, 10 centenares de lunas poblaban el vacío. Corax apenas tenía tiempo para la historia del sistema. Eso se lo dejaba a los iteradores, para que se ocuparan de ello una vez que se hubiera integrado en el imperio. Había preocupaciones más urgentes. La cofradía Carinae se negaba al acatamiento. La Salvador de la Sombra funcionaba de la misma potencia. Un pequeño tacticario monolítico mostraba un mapa en el sistema Carinae. En el centro de la cubierta de mando. La pesada estrella era un pequeño punto en el centro. Un millar de etiquetas gráficas marcaban la ubicación de las 1000 lunas. Otras etiquetas de diferentes formas y colores mostraban la flota imperial allí presente. La 27ª expedición se encontraba al borde de la órbita de la luna más lejana, preparada para la batalla, con sus naves de guerra en el frente y las de apoyo detrás. Mucho más allá había un grupo disperso de marcas que indicaban la ubicación de la flota de Corax. Estaban oscurecidas, lo que representaba así su estado de camuflaje. Ni los carinianos ni la flota imperial sabían que estaban allí. Una sonda de datos espía extraía del vacío los flujos de comunicación entre la cofradía y la 27ª Flota de Expedición, amplificándolos en un rayo de luz lo bastante concentrado como para atravesar los escudos de reflejos y llegar a las matrices de comunicaciones de la Salvador en la Sombra. Una multitud de figuras holíticas, representantes del imperio y la cofradía, abarrotaban la cubierta. El escudo reflejo solo podía enmascarar hasta cierto punto, y su funcionamiento requería que la potencia de la nave se mantuviera en un mínimo absoluto. Todos los dispositivos en la cubierta de mando se vieron obligados a alimentar a los fantasmas hololíticos, así como las funciones básicas de soporte vital. Incluso los dispositivos manuales individuales y los biónicos integrados estaban apagados. La mezcla del aire era mala. Los sentidos sobrenaturales de Corax percibían la concentración cada vez más alta de dióxido de carbono. El frío del vacío se apoderaba de la cubierta. El aliento de la tripulación se convertían en fantasmas de vapor que se unían a los fantasmas de luz.
Las voces de los fantasmas no estaban sincronizadas con el movimiento de sus labios. Los patrones de interferencia pasaban ondulando a través de sus cuerpos con repetitivas sinuosidades. Las figuras se reflejaban en los negros orbes de los ojos de Corax, y, para aquellos hombres no lo suficientemente valientes como para mirarlo, parecía como si él fuera el señor de la muerte, con las almas de la multitud encerradas en su mirada. Un hombre alto de raza que se había crecido a una altura debido a la baja gravedad estaba hablando. Su traje era elaborado, constaba de largas túnicas a modo de capas llenas de cortes y agujeros, bordados con alambre para mostrar la ropa que había debajo. Su tocado era confección de tablas cuadradas apiladas y montañas sobre un pilar central que emergía del tercer y último nivel, similar a la espiga de una planta. Todo ello demasiado voluminoso como para ser práctico en condiciones gravitales normales. Lazos de cuentas colgaban entre las esquinas de las tablas. Mientras hablaba, el movimiento de su boca las hacía oscilar. Ya habéis tenido nuestra respuesta, dijo el hombre. No tenemos ningún interés en unirnos a vuestro imperio. Estamos orgullosos de nuestra independencia. Prosiguió. Corax preguntó acerca de él a un hombre a su lado, que llevaba el uniforme del cuerpo de iteradores imperiales. ¿Quién es el iterador centril? Él es el controlador Thorin, de la 23ª tangente planetaria, mi señor. Las manos del iterador centril eran armazones de metal brillantes que acunaban elaborados engranajes y pistones. Alrededor de las muñecas que se ajustaban en los muñones de su brazo, la piel de carne viva a causa del reciente trauma. Habló en voz baja, pues su lengua, cultivada en un frasco e injertada en su boca, aún no estaba completamente asentada. Ya había estado antes en Karinae, y no le había ido bien. Thorin, repitió Corax. Hablaba igual de bajo como si, al levantar la voz, se arriesgara a revelar la posición de su nave. Habla en gótico con muy poco acento. Los señores de Carinae son cultos, mi señor. Entonces deberían apreciar la gravedad de su situación. La mayoría de ellos se limitan a mirar. Estas 120 lunas que aparecen en el orlito se las considera las más importantes entre las 1000 lunas, le explicó Centril. No tienen autoridad sobre las demás, pero son respetados como los más importantes entre sus pares, y les siguen en su liderazgo. Si ceden, el resto irá detrás de ellos. Korak asintió. El discurso de Thorin llegó a su fin. Respondió el representante imperial. No había ningún primarca dirigiendo la 27ª expedición, ya que era una fuerza compuesta enteramente por el ejército imperial y las fuerzas del Mechanicum. El muy condecorado almirante Solun Feng, que estaba ligeramente a la derecha del frente de Corax, tenía el mando. Ya no le ofrecemos la opción, ¿no lo entiende? Insistió Fennec. Entonces, comenzó a decir otro de los esbeltos señores. Ese es Hort, mi señor, intervino Sentil, adelantándose a Corax. Hacéis vuestras ofrendas de fraternidad pacífica a nuestro pueblo, continuó Hort, y cuando le rechazamos educadamente, respaldáis vuestra oferta con una amenaza. Vuestro trato con los iteradores no fue en absoluto cortés, declaró fríamente Solun Feng. Les cortaron la lengua y las manos. Había que recalcarlo, exclamó Hort. Seguían sin escuchar, después de 6 meses. No nos gusta tales crueldades aquí en Karinae. No nos dejaron otra opción que descender a su nivel. Hall nos ve como bárbaros, murmuró Sentinel al oído de Corax. A pesar de lo que dice, era uno de los más importantes entre los que pedían mi mutilación y la de mis colegas. Es un hombre sanguinario. Durante los milenios hemos llevado nuestros propios asuntos, indicó otro de los 1000 señores. ¿Por qué deberíamos aceptar el yugo de la dominación de otro? Podemos valorar nuestra soledad,
pero no estamos aislados de la realidad. Hemos hablado hablar de sus acatamientos. Mirad, es el primer ciudadano de Éter, de Exterior 26, explicó Sentril. Tragó y el dolor le recorrió la raíz de la lengua injertada. Corax levantó la vista y repentinamente consciente del malestar del hombre. Estás incómodo. Tus heridas aún no están curadas. Lo siento. No necesitas hablar a menos que te lo pida. Y trataré de abstenerme de hacerlo. Por favor, descansa tu voz, iterador Centril. Puedo seguir con lo que está pasando lo suficientemente bien a partir de aquí. Sentil se frotó la garganta con gratitud. La holotransmisión de una ciudad en llamas reemplazó a Déter. El primer señor narró las imágenes en que ellas se mostraban. Esta grabación la realizaron los civiles que huyeron de Hartrin III, después de que su emperador enviara allí a sus libertadores. Cientos de miles de civiles masacrados simplemente porque sus amos se negaron a unirse al imperio. No es una rendición. Conservarán su modo de gobierno y sus costumbres, salvo algunas imposiciones de Terra, le explicó Fennec. Ya hemos pasado por esto muchas veces. ¿En qué se convertirán esas imposiciones iniciales? Preguntó otro, cuyo sombrero era el más extravagante hasta el momento. Corax decodificó la simbología de las cuentas y los niveles del sombrero. Por lo que vio, cada una de ellas estaba relacionada con la posición de la trayectoria orbital de la ciudad en la que el hombre representaba, así como su nombre y su título. Eran fórmulas matemáticas, representadas como joyas. Por todo ello, Corax lo conoció como el archicontrolador Agarth del Zenit 312. El emperador. ¿Quién es ese hombre que se llama a sí mismo con tan grandioso título? Emperador, repitió con lentitud. Una palabra connota tiranía y subyugación. Si su autoproclamada misión realmente es unir a la humanidad por su propio bien, ¿por qué no lleva un nombre más humilde? ¿Pacificador? ¿O Salvador, quizás? Se burló. Varios se rieron, cuyas imágenes saltaron a causa de la gradación de los datos. Corax se revolvió en su trono ante la burla a su padre. Pocos hombres son tan miopes como los que están a punto de perder el poder, comentó a su tripulación. Control de protección. Prepárense para desactivar el escudo reflejo. Mando de Vox, prepárese para la transmisión de todos los canales. Envíen mi señal a través del rayo de la luz hacia la flota que se prepara para salir del reflejo, en cuanto lo indique. Quiero que todos estos sistemas vean a la Legión. Las afirmaciones como voces apagadas perturbaron el silencio sepulcral de la cubierta de mando. Les aseguro que esta es su última oportunidad, les advirtió Su Lung Feng. Sus ojos estaban estrechos en su rostro ancho, una adaptación evolutiva a la brillante luz que se encuentra en miles de mundos. Se estrecharon aún más. Declaramos la guerra si no cumplen y tomaremos sus ciudades, por la fuerza. Esta es su última advertencia. Se han revelado sus propios propósitos. Son conquistadores, eso es todo. Son como otros cientos que han enfrentado a la cofradía en estos últimos miles de años, declaró Agar. En todos ellos los hemos derrotado y hecho huir. Dicen cumplir como si eso nos pidiera realizar una simple tarea. Su lenguaje es deliberadamente adónido. Su discurso sobre la unidad es una mentira. No nos someteremos a su dominio. Las figuras se congelaron momentáneamente cuando hablaron de Korak se transmitió por la red de datos remota a la Legión y ocupó un estrecho ancho de banda. La transmisión tartamudeó y se quedó en silencio por un segundo. Volvió a estar en línea de forma abrupta y de repente los señores de Karinae estaban gritando. ¡No nos someteremos! ¡No abandonaremos nuestra soberanía! ¿Cuántas veces hay que decírselo?
La reversión a proyecciones está a la espera, señor Primarca, le informó el jefe adepto del mando del escudo reflejo. Sus propios augméticos estaban desactivados y se movía con la dificultad. En el lorito, otro señor habló. Sus fuerzas están demasiado escasas como para tomar nuestras ciudades. Permaneceremos unidos. Nuestras flotas están unidas y los repeleremos. No pueden prevalecer. Váyanse y no vuelvan más. No son una amenaza para nosotros. No tenemos tendencias expansionistas. Váyanse ahora, que haya paz entre nuestras civilizaciones. No pueden derrotarnos, exclamó otro. Korak se puso de pie. Bajen los escudos reflejo. Pongan los reactores en plena potencia, que la flota converja y adopte una formación de punta de lanza. Vamos a sorprender a estos viejos testarudos para que obedezcan. El puente de mando entró en acción. Listo, mi señor, indicó el maestro de comunicaciones. Adelante, dijo Corax, tras inclinarse hacia adelante en la barandilla que rodeaba su estrado. La energía volvió a inundar el puente. Las máquinas se activaron. Los lúmenes, tras parpadear, se encendieron por todo el techo. Los servidores inactivos cobraron vida de repente. La tripulación hablaba atendiendo a cientos de sistemas que se habían despertado la inactividad. A medida que el Salvador de la Sombra se abría al mundo, los solitos adquirían una definición más nítida, y las figuras que proyectaban se movían de forma más suave. Corax dejó que su naturaleza de primarca se mostrara a través de su fachada cotidiana. El efecto se vio disminuido ligeramente por la transmisión a través del orolito. En todos los mundos artificiales, el rostro del Señor de los Cuervos se transmitió de forma masiva, y sus ojos negros miraron profundamente a las gentes de los recalcitrantes mil señores. Soy Corvus Corax, primarca de la Legión de la Guardia del Cuervo, hijo del emperador de la humanidad y el salvador de Deliverance. Su tiempo se ha acabado, mis señores. Sométanse, no tienen nada que temer si lo hacen. El Tacticarium, decenas de naves de la Guardia del Cuervo parpadearon del rojo al verde cuando bajaron sus escudos de reflejo, mientras que sus motores de plasma ya los empujaban hacia la formación con la nave insignia de su señor. El silencio se apoderó de las figuras del Orolito, incluido Fennec. Después de un tiempo, un señor más bajo y gordo que el resto, aunque todavía delgado por los estándares terranos, se aventuró a hablar. No destruirán nuestras ciudades, dijo. Nos necesitan como un peldaño para sus futuras conquistas. ¿Por qué no hacer un tratado? Ya lo hemos presentado antes. Lo presentaremos de nuevo. Permítanos que nuestras naves se reabastezcan aquí, que puedan continuar. Proponemos una alianza que nos beneficie a todos. Usaremos sus instalaciones. Estuvo de acuerdo Corax, porque sus ciudades serán parte del imperio de la humanidad. El imperio de Terra, gruñó Agrad. No capitularemos, insistió el hombre más bajo. Corax observó las cuentas de su cabeza. Era Juanat, de la oposición negativa 4. Entonces morirán, les advirtió Corax. Así que nos matarán como hicieron con la gente de Ariat, señaló Deret. A su gente se les dejará en paz una vez que la guerra termine, lo juro. Pero ustedes, señores, han tenido su oportunidad. Todos ustedes morirán, le aseguró Corax. Hizo una pausa para dejar que asimilaran dicha promesa. Lamento sus muertes cercanas, pero las vidas individuales no pueden estar por encima de la supervivencia de la humanidad. Hemos soportado los largos terrores de la vieja noche sin ustedes. ¿Por qué ahora lo necesitamos para sobrevivir? Preguntó otro de los señores. Juntos resistiremos, respondió Corax. Separados todos caeremos al final. Tal vez no ahora, pero una tras otra la llamada civilización humana se irá apagando y nuestra especie se extinguirá. Les traeremos el renacimiento. Vengo aquí como un heraldo del segundo dominio de la humanidad en la galaxia, y lo han rechazado precipitadamente.
Si les permitimos que se nieguen, otros les seguirán, y nuestra especie volverá a la oscuridad, y no quedará nada más que misterios y huesos para que lo descifren los que vengan después de nosotros. ¡Evita la respuesta!, exclamó uno de los señores. Todavía no tienen suficientes guerreros para conquistarnos a todos, anunció Jor. Felicidades, Primarca. Han logrado unirnos donde cientos de otros han fallado. ¡Lucharemos juntos!, anunció Deret. La mayoría del resto de los señores lanzaron aclamaciones de apoyo. Tengo 30.000 legionados astartes aquí, en este sistema, les informó Corax. Miren mi flota. 70.000 soldados del ejército imperial están a un día de distancia a través de la deformidad. A esto se le suma la flota que ya está aquí. Está fanfarroneando. Si puede conjurar una nave de la nada, podría estar confundiendo los sensores de nuestras máquinas. Esto es paranoia, aseguró un gobernante de aspecto machito. No es un engaño, les aseguró Corax. Estoy aquí porque el emperador, mi padre, desea que este sistema y toda su gente disfrute de los frutos de la era de la iluminación. Se ha comprometido en no dejar que ni un solo ser humano pase la noche solo. Deben cumplir. No lo haremos, se negó Agarat. Ni tampoco nosotros, le apoyó Tore. Estamos con ellos, respaldó también Wanat. Y así todos los demás. Ninguno aceptó la oferta de Corax. O bien se negaron rotundamente, o bien permanecieron en silencio. La expresión de Corax se endureció. Su desafío quedará anotado en los anales de la historia, les anunció Corax. Se sentó de nuevo en su trono y miró a los líderes de las 1000 lunas. Nos encontraremos de nuevo, solo una vez más. Mi rostro será lo último que verán. Hizo un majestuoso gesto. Fin de la transmisión. Le ordenó a su tripulación de cubierta. Llamen al señor almirante Solun Fenwick. Debemos de reunirnos con él para planear la estrategia. Este acatamiento ya ha durado demasiado. El almirante Solun Fenwick estaba frente a las ornamentadas puertas del camarote de su nave insignia, y junto a él estaban sus capitanes vestidos con el uniforme completo. Se había preparado para renunciar a su mando horas antes, pero ahora llegaba el momento que estaba esperando con ansiedad. El primarca de la Guardia del Cuervo venía a usurparlo. La habitación estaba iluminada con el brillo de la luz que se reflejaba en el vidrio pulido, el acero, el bronce y el oro. Feng y sus capitanes eran una fila de uniformes blancos y negros prístinos. El cuero brillaba con el pulido. Si Feng desenvainaba su espada, las centellas de su brillante hoja serían más penetrantes que su filo. Los suelos de mármol parecían bailar con la luz refractada a través de las lámparas de cristal. Las puertas eran gigantescas, losas de carbón negro, talladas con las bestias míticas del mundo natal de Feng. Todo excepto los metales. Era un blanco y negro brillantes, pero ninguno de ellos dominaba al otro. Las proporciones de colores estaban en armonía precisa. El carrillón sonó el exterior. Uno de los guardias de honor, ricamente uniformados, abrió las puertas hacia adentro. Afuera, Corvus Corax caminaba por una avenida de trompetas, acompañado por una treintena de sus oficiales y diferentes miembros de su personal imperial. Sus legionarios astartes vestían de negro, con realces de blanco, pero el negro predominaba, por lo que, cuando entraron en la sala, rompieron el equilibrio. La congruencia desapareció en la cuidadosa composición de la forma y el tono. Feng trató de no temblar mientras miraba a Corax a la cara. El carisma precedía al primarca como la onda de un arco. Era un cazador de las sombras. Decían que no se podía ver hasta que golpeaba. Feng se preguntaba cómo un ser así podía esconderse. La piel de Corax era pálida como la nieve, y su cabello y su pelo negro, largo y suelto. Su lustre se reflejaba en unos ojos del negro más puro. No se veía ninguna esclerótica, y tenía un iris, era tan oscuro como sus pupilas. Esos ojos vieron a Feng, clavándose en su alma.
y su estómago se encogió. «Bajad las luces», ordenó Feng. Su voz vaciló. El equipo de combate y sus capitanes repiqueteaban mientras ellos temblaban. Los lúmenes bajaron su resplandor, y el deslumbrante despliegue que rodeaba al personal de mando de Feng se extinguió. Una tenue luz ocupó su lugar. Los ojos de Corax fueron diseñados para el propio emperador, y podían tolerar rangos de luz mucho más allá de la norma humana. Pero Feng había oído que prefería las sombras, y deseaba demostrar que toda la cortesía de su nuevo comandante. Como si fuera uno, él y sus oficiales se arrodillaron y dejaron de pie solo un guardia de honor que rodeaba la sala y permanecían inmóviles como estatuas. Fue una hazaña que hizo que aún más impresionante por el hecho de que la presencia del primarca. Este perturbaba el ánimo de todos ellos. El personal de Feng inclinó sus cabezas. Feng respiró profundamente para calmar sus nervios. Yo soy el almirante Sol Lung Feng, de la 27ª Flota Expedicionaria. Humildemente saludo al primarca Corvus Corax. Por la presente, renuncio al mando de esta fuerza armada a su persona imperial. Levantó su espada. Hubo un profundo silencio. Feng miraba fijamente a sus pulidas baldosas de dámero, pero se imaginó a Corax observando a los hombres arrodillados. ¿Qué pensamientos podrían pasar por esa mente? Corax no había sido el primer primarca para Feng, pero los sentimientos al conocerlo nunca disminuían en intensidad. De forma abrupta, la sensación de amenaza de una tormenta se avecinaba, pasó, y dejó al aire limpio como el que después de una lluvia. Mantén tu espada, almirante Feng, y tu mando, le pidió Corax. Estamos aquí solo hasta que el acatamiento termine. Después nos iremos a una nueva guerra. Pueden levantarse todos, por favor. Aquí todos somos iguales, comprometidos en la misma gloriosa aventura de unir nuestros reinos de la humanidad. Ningún hombre o mujer tiene que arrodillarse ante mí. Spenk se puso de pie. El cuero crujió cuando sus capitanes y los capitanes de la nave hicieron lo mismo. Miró el rostro de Corax. La sensación de temor se había ido. Corax se había disminuido de imponente a impresionante, como si hubiera refrenado su aura. Su cara era ahora la de un hombre, aunque gigante, pero no la de un ser sobrenatural, y aunque seguía siendo enorme, su escudriñadora mirada la dirigía con dureza hacia Feng. El almirante se preguntó si su temor se lo había imaginado. Lo hemos estado esperando, Lord Corax. Estoy satisfecho de que haya respondido a nuestra llamada de auxilio. Los carinianos son intransigentes, y las fuerzas que tengo a mi disposición aquí no son las adecuadas para llevar esta campaña a una rápida conclusión. Por eso hemos tardado tanto, por eso se dio cuenta de que estaba balbuceando, así que ralentizó su discurso. Por eso estamos en un punto muerto. Corax puso una inmensa mano en el hombro del almirante y le sonrió. Pese a que fue muy suave, las piernas de Feng se tensaban para evitar caer de rodillas a causa de la fuerza del gesto. Perdón mi falta de comunicación cuando llegué. Deseaba evaluar la situación actual antes de darme a conocer. Lo hizo de manera más contundente, mi señor. Quizás, aceptó Corax. Mi esperanza era cobardarlos para que se sometieran. El que no quisieran escuchar va en detrimento de su pueblo. Ahora debemos ir al sangriento asunto de la muerte. Lo lamento. Esta campaña tiene potencial de causar muchas víctimas civiles. Por favor, mi señor, sígame. Tal y cual ensayaron, los lords generales de la 27ª expedición se separaron y formaron una segunda avenida humana hacia un segundo conjunto de puertas. En el momento en que Feng les hizo un gesto, las puertas se abrieron suavemente hacia el comedor, donde una mesa redonda crujía bajo un festín proveniente de una docena de mundos. Hemos preparado un refrigerio. No era necesario, le indicó Cora con suavidad. Tenemos gustos simples. Feng se maldijo a sí mismo por su error. Corax creció en una cárcel. El lujo no le interesaba. Probablemente lo estuviera ofendiendo.
Lo siento, mi señor. Si prefiere. Korak silenció su disculpa con otra sonrisa. Sus dientes eran más blancos que su piel, perfectamente parejos e impecables. Los gustos simples se pueden satisfacer de vez en cuando. Estoy agradecido por su hospitalidad. Solo quiero dejarle en claro que no hay necesidad de hacer ningún esfuerzo especial en mi nombre. Como dije, debemos vernos como tus iguales, no como tus señores. Pent hizo una reverencia. El grupo entró en el salón. Se proporcionaron asientos reforzados y de gran tamaño para los legionarios, y la mesa era alta, para acomodarlos. A los humanos se les presentaron sillas más altas de lo normal, para que todo el grupo pudiera cenar en igualdad de condiciones. Corax tenía un trono que no se le podía destinar a nadie más que a él, por lo grande que era, y parecía que se hubiera robado de algún monumento a un rey de algún mito. Una vez sentado, Corax comenzó a presentar a sus compañeros, empezando por dos guerreros con rostros casi idénticos que estaban sentados cerca de él. Estos son los comandantes Barne Nev y Agapito Nev, presentó. Los dos asintieron con la cabeza al almirante. Eran jóvenes para los de su clase, pero ya tenían un alto rango. Ella es Nasuri Efrina. Señaló a una mujer de mediana edad, de 45 años tal vez, y luego otro legionario. Este guerrero es Gerti Ar- Arendi, jefe de mis guardianes sombríos. La mayoría de la gente que ve aquí ha estado conmigo desde los días de la liberación de Deliverance. Están entre mis amigos más cercanos y de confianza, y mis consejeros más leales. Lo que tenga que decirme se puede decir con total libertad delante de ellos. En esta sala no habrá secretos. Hubo otros a los que lo presentó con niveles de consideración similares. Todos ellos eran seguidores de Corax desde hacía mucho tiempo. A Fenk le llamó la atención que tan pocos de los oficiales fueran terranos, un sentimiento que se intensificó cuando los presentó de manera educada pero fría. Tan solo uno de los terranos, un capitán canoso de piel oscura que Corax presentó como Sokun-hun, parecía que el primarca le tuviera algún afecto. Por último, Corax pasó al resto de los mortales que le acompañaban. Era extraño, pensó Fenk, que incluyera a Efina entre los legionarios en la primera ronda de presentaciones. El astrópata Primus de Corax estaba presente, así como el navegante de la Salvadora de la Sombra, los logistas de su flota, cuatro capitanes de sus naves capitales y los encargados de varios regimientos auxiliares, cuyo jefe respondía al nombre de Cayo Valerio, prefecto de la corte terránea. La corte ya era bien conocida por sus lazos con la Guardia del Cuervo, y no sorprendió a Fenk que Valerius estuviera sentado a la izquierda de Corax. Fenk estaba a varios asientos de distancia del primarca. Si se hubiera superpuesto una brújula sobre la mesa, Corax estaría al norte, Fenk al este, y Van Zen, el general del contingente del ejército de la 27ª Legión, al oeste. Se sirvió una amplia variedad de licores. Fenk había ordenado que el mejor artesano de la flota hiciera una copa especial para el primarca. Corex pareció no darse cuenta de la elaboración, pero al menos, pensó Fenk, la copa hecha de oro y fundida con muchas tallas artísticas parecía encajar en el guante de ébano de Corax. La caricia de su anterior temor regresó. No pasaremos mucho tiempo discutiendo la estrategia, Lord Almirante, quiero saber Corax. El literador Sentil me ha informado exhaustivamente. Aquí no hay un gobierno central efectivo, a pesar de las insistencias de unidad de los carinianos. Las 1000 lunas están distantes unas de otras en términos geográficos, y tienen una actitud aislacionista que serán superados. Mi señor, empezó Feng, si me permite, escogió un bocado exquisito que no deseaba comer. La verdad es que había estado esperando el festín. Era mejor que las comidas que estaba acostumbrado en la campaña, pero su estómago era una dura bola en sus entrañas. Feng se sentía responsable por el retraso en forzar el cumplimiento de Karinae. Korak seguramente pensaba lo mismo, lo demostrara o no. Mientras estamos aquí, las lunas han comenzado a organizarse.
La flota de la cofradía ahora nos presenta en un frente unido bajo el mando de los viajeros de Afedio 9. Solos podríamos eliminar a las flotas, pero juntas son demasiado numerosas como para atacarlas de frente, y están bien organizadas. Me temo que han estado ganando tiempo. Las intersecciones de fuego entre las lunas pueden trazar, pueden trazar, ponen en riesgo cualquier ofensiva a gran escala contra ellas. Por eso no he ordenado ataque yo mismo. Nos mantienen en lugar y nos bombardearían por todas partes. Me atreví a informarle, y me disculpo por ello, pero la estación aquí es variable y está cambiando. Un comandante siempre debe decir lo que piensa, opinó Corax. Pero tiene razón. Soy consciente de esos factores. El sistema no caerá con un gran asalto. Fenk miró su plato de comida. También sé que pediste de mi hermano Kurz. El terror serviría aquí, pero es costoso. Sus métodos tienen su lugar, pero te enseñaré un camino diferente. ¿Tiene un plan? Le preguntó Feng, e inmediatamente se sintió idiota por preguntarlo. Por supuesto que tenía un plan. Era un primarca. Si Coras lo consideró un insulto, no lo demostró. Lo tengo. Atacaremos las lunas clave para trastocar esos patrones de fuego que su flota teme con tanta razón. Lo haremos rápido y silenciosamente. No sabrán desde dónde los atacaremos, hasta que mis guerreros apunten con armas a la cabeza. Con una conquista sin derramamiento de sangre, mostraremos a los pueblos que de este sistema la verdad de nuestras palabras. Haremos que sus líderes nos teman. No haré ser una violencia indiscriminada. Una vez que pocos hayan caído, más capitularán. Y en caso de que no lo hagan, una cuidadosa selección de objetivos interrumpirá su capacidad de organización. Mi señor, es una buena estrategia, pero son obstinados. Se les puede vencer. La obstinación no es una defensa contra el sigilo y menos aún contra el miedo. ¿Puedo preguntar qué deberán hacer mis fuerzas? El ejército y la flota imperial se quedan atrás. A sus hombres le hizo saber Corax mientras miraba a los comandantes reunidos al señor y al señor general. Se le requerirá para labores de guarnición una vez se tome cada una de las lunas. Esta guerra de asalto En esta guerra del asalto no es apropiada para sus tropas, como estoy seguro de que se habrá dado cuenta. Si no, ya serían dueños de este lugar. Feng se puso tenso. ¿Lo estaba criticando? Sin embargo, todos ustedes eran útiles en la conquista y su contribución en la guarnición y las labores de última defensa sean in- inestimable. Para empezar, le pido que forme un cordón. La flota mantendrá a raya a la armada cofradía y evitará que se interrumpan las operaciones. Espero que las primeras lunas que tomemos con objetivo caigan fácilmente, pero el truco será más difícil de realizar una segunda vez si los 1000 señores no ceden una vez que la primera ola de conquistas haya terminado. Muy bien, mi señor. Tal vez si usted podría proveer mis suficientes con más tarde. Le interrumpió Corax. Ya tiene el esbozo de lo que propongo. Comamos esta prodigialidad que nos ha preparado. Sonrió, pero no de forma muy convincente. Mis camaradas se encontrarán interesante el experimentar cómo viven los hombres ricos. Continuó, contradiciéndose en beneficio de Feng. De eso estuvo seguro el almirante. Feng asintió agradecido y fingió no haberse dado cuenta de los intentos algo torpes de Corax por complacerlo. Ahora, por favor, todos ustedes, coman, solicitó Corax. Una vez más, Feng se preguntó si había cometido algún error. El problema en los primarcas, le había dicho su predecesor al entregarle el mando, es que son un primarca. Feng pensó en que era simplista, pero el viejo almirante había ampliado con su argumento. Se les trata mejor como a los viejos dioses que como a los hombres. Cada uno es diferente. Ninguna regla se aplica a todos. Lo que halaga a uno insulta a otro. Se les debe de hablar de la manera correcta. El habla de la deidad, para que la veneración sea un éxito. En aquel momento había pensado que eso era una blasfemia contra el credo secular imperial.
pero en el tiempo que había aprendido cuánta razón tenía el viejo. Como en muchas perlas de sabiduría, todos estaban muy bien en lo abstracto, pensó Feng, pero la antigua religión trataba con reglas que se remontaban a cuando la bebida de la leche de su madre, y se aplicó a los dioses que estaban graciosamente ausentes. Feng no conocía el camino de este Dios, y estaba sentado en su mesa. Al amparo las tranquilas conversaciones y los sonidos de la comida, Feng se volvió hacia el legionario que estaba sentado a su lado, el terrano Zhou Kobon. Había una pregunta que le inquietaba y deseaba abordar. Dígame, capitán, le preguntó Feng en voz baja, ¿dónde están todos los terranos? La mayoría de estos hombres son de Deliverance. Las otras legiones a las que he servido contaban con una gran presencia de guerreros del mundo trono. ¿Y qué le importa? Le contestó Sokubun con suavidad. Feng se sorprendió. Hoy parecía que había el día de hacer el ridículo, pero siguió adelante. Quisiera saber qué clase de hombre debo servir. Corax es mi tercer primarca. Aprender su idiosincrasia fue clave para mi éxito con los demás, respondió el almirante con sinceridad. Sokuhun miró a sus colegas mientras estos comían y hablaban. Feng pensó que lo podrían en manifiesto y maldijo su falta de sutileza, pero Sokun bajó la voz y sonrió. Estoy jugando con usted, lo siento. Le he visto un poco incómodo desde que llegamos. Conocer a los hijos del emperador nunca es fácil, le aseguró Feng. Fingió alivio, pero ahora estaba en guardia. Si así fuera, opinó Sokuhun, entonces no serían tan efectivos como son. Mordió con fuerza un raro espécimen de molusco. Déjeme hablarle de mi señor. Corax es el enemigo del opresor. Es un amigo del pueblo. Se crió entre ellos, y ellos le enseñaron. Había muchas similitudes entre los guerreros de la antigua legión y los libertadores de Deliverance en términos de preferencia táctica, pero ninguna en cuestión de actitud. Mi señor pensó que la antigua legión dependía mucho del terror y la matanza para garantizar el cumplimiento, pero esa no es su forma de actuar. Se parecían demasiado a los esclavistas que derrocó, demasiado parecidos a los amos de la noche. Soukunun puso una expresión de cautela, que pudo interpretar de cualquier manera. Me he dado cuenta de que el primarca parece esforzarse por distanciarse de su hermano, observó Feng. Hay similitudes, pero no son las mismas. A la mayoría de los oficiales desterranos se les ha desterrado. ¿Desterrado? Eso lo digo yo, no él, puntualizó Sokun. Lord Corrax lo intentó, pero los miembros de las tribus xéricas que formaban la mayoría de la antigua legión eran demasiado salvajes como para avanzarlos. Quedan pocos comandantes serranos como yo en el cuerpo principal de la legión. Los de rango demasiado altos como para despojarlos del mando o demasiado peligrosos como para que los apartara, se les envió a las flotas de depredación que presionan a la expansión principal. Llevan nuestros colores, pero son una legión aparte. Pero la Guardia del Cuervo era célebre cuando lucharon bajo las órdenes de Horus, por lo que sé. ¿Qué hizo con ellos que les endurecía el corazón? Corax es de todo menos duro de corazón, le corrigió Sokun. Apartó a esos hombres porque no podían seguir su filosofía. La vida humana es sagrada para él, así como la libertad y la justicia. Lo dijo en serio cuando dijo que no mataría a la gente de estas lunas, solo a sus líderes. Usted, sin embargo, es un terrano y sigue estando al mando. Sokun le mostró una deslumbrante sonrisa blanca. Es porque no soy un miembro de ninguna tribu xérica. Soy de África. No soy un negrero. Fui un crítico respecto a las prácticas de mis colegas.
Solo por eso tengo el favor del primarca. No es amigo de ningún tipo de tirano. Entonces prefiere a los de su misma clase. Alguien como Corax no tiene clase alguna de ningún tipo. Pero si prefiere a que se refiere a que prefiere compañía de los de Deliverance, eso es cierto. La de todos esos hombres, Corax es de Deliverance. Las costumbres de ellos son sus costumbres. ¿Y qué de los otros? ¿Qué de la mujer? He visto que humanos sin modificar a los que los primarcas los tienen en tan alta estima, que los consideren amigos, pero siempre les han bendecido con muchos dones. ¿Cuál es su talento? ¿Escritora? ¿Poeta? Sokun se rió con suavidad. Éfrina confunde el afecto en nuestro señor con otros los hijos del emperador. Ella es una excelente táctica, un luchador audaz, pero está a su lado porque ha estado con él desde que era niño. Como una... Fennec frunció el ceño. ¿Como una hermana? Sokun asintió. Nunca vi hablar de tal cosa, le aseguró Fennec. En cierto modo, Sokun tomó un largo bocado y agitó su tenedor hasta que lo terminó. Es la familia de Corax, ¿no lo entiende? Sus preocupaciones son preocupaciones humanas, a pesar de lo poderoso que es. Ya veo, asintió Fennec. Eso no hacía que el Señor de los Cuervos fuera menos intimidante. No confunde el afecto por los hombres comunes con una debilidad. Puede ser bastante despiadado cuando tiene que serlo, como descubrieron mis colegas. Sokuhun echó un vistazo a su padre, genético. Le aconsejo que no lo presione en una lección de la metodología y que no exprese ningún plan que hubiera presentado al primarca Kurz. Él tomará estas lunas. Puede estar seguro de ello. Déjelo hacerlo a su manera. Pen asintió. Es una buena comida, admitió Soghun. No comparto el celo por la fruja- probabilidad de mis hermanos nacidos en Deliverance. Se lo agradezco. Pen masticó un manjar muy demandado en miles de mundos. En la boca le pareció como si fuera de goma. Bueno chicos, ese fue el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Durante este capítulo vimos tanto cómo era los intentos por conseguir el cumplimiento en los mundos que se resistían al imperio, así como el mismo Corvus Corax llevaba el credo imperial y la unión al imperio a los planetas que se resistían, aunque algunos no daban, no daban de su parte y terminarían con amenazas por parte del mismo primarca de que solo los líderes serían los que morirían y no la población. También vemos cómo algunos de las flotas imperiales de expedicionarias piden ayuda a los mismos primarcas y aunque el que vimos aquí, Solun Feng, pidió ayuda tanto a Corvus Corax como a Conrad Kurz, aunque el primarca de la Guardia del Cuervo le expresó que solo él era necesario y sus tácticas serían las que llevarían a Karinae al cumplimiento. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecer a los comentarios más recientes de los videos. Un saludo a Taurbul, a Jaso el Atardecer y a The Peterwan por haber comentado. Sin nada más, su lamentador se despide. Nos vemos en el siguiente video. Bye.